Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Salvador Rueda y en esta ocasión contamos con la presencia del doctor Eduardo Corona Martínez. Mucho gusto en tenerte por aquí, doctor Eduardo Corona. Vamos hoy a hablar de un tema que realmente es fascinante, que es la domesticación de las especies y paisajes en México. Bienvenido, doctor. Gracias, Salvador, y gracias a la invitación de Radio INA, y esperamos pues, aclarar algunas cosas y sobre todo poner al día algunas de las investigaciones que actualmente se hacen en el INA. Antes que empecemos con el tema, me gustaría que nos platiques de la imagen que tienes atrás, de ese tigre de dientes de sable. No, bueno, pues es que este es uno de los paneles, es un fragmento de los paneles que pintó José María Velasco. Actualmente se encuentra en el Museo de Geología de la UNAM, en la Santa María de la Ribera, pero como comentábamos previamente, esto originalmente fue hecho para el Museo Nacional. Y lo interesante, y digo, Velasco es un personaje que todo el mundo lo conoce porque es un paisajista, pero en realidad también era un evolucionista, era un gran conocedor era un científico importante. De hecho, él hizo un estudio muy importante de los ajolotes. Uh-huh. Y lo publicó en la revista La Naturaleza, que es el principal órgano científico de la Sociedad Mexicana de Historia Natural. Entonces es una trayectoria muy, muy, muy importante de este personaje, que ya seguramente en algún momento nos crearemos otro espacio para hablar solamente de este personaje. Fíjate que sí, porque también hay otra faceta que se nos olvida. Los paisajistas eran estudiosos de la geografía. Entonces, estaban acostumbrados a manejar con exactitud los detalles del medio ambiente. Claro, aunque Velasco, en el caso de la imagen que tú tienes detrás, sí es básicamente el ilustrador o el pintor de la historia natural, porque con la geografía lo que hacían era geografía humana. Siempre sus paisajes tienen algo que tiene que ver con la mano del ser humano, tienen una parte cultural. Y eso es lo que le dio entrada al Museo Nacional, y eso es lo que nos da la bienvenida en tu fondo. Y vamos a empezar la entrevista. Fíjate que me llama mucho, mucho, mucho la atención el tema que se escogió, el del inicio de la domesticación, porque cuando menos hace unos 60 años, así es como se explicaba el inicio de las civilizaciones en general. Claro. Y más allá de que ahorita nos platiques cómo ha cambiado la manera de pensar desde Gordon Child hasta nuestros días, lo que sí te puedo decir, y con esto podríamos empezar, es que me hace pensar el tema en un viejo texto de Stephen Jay Gould, de los últimos que salieron publicados de él poco antes de que muriera hace casi 20 años, Así que, em, y sobre la flecha del tiempo, que para los historiadores es muy importante, porque sí nos separa. La flecha del tiempo tiene que ver con la historia y el tiempo profundo que tiene que ver con las especies. Y tú estás exactamente en la frontera de las dos cosas. Estás en el trabajo sobre las especies en su entorno natural y sus grandes tiempos del mundo y el inicio de la historia propiamente dicha. Platícanos un poco de esta frontera, cómo llegaste a eso y de qué se trata. ese es un gran tema, y sobre todo, bueno, hablar del tiempo profundo, tal y como lo propone Gould, es muy interesante. Ese es un tema que yo siempre, cuando me toca dar clases, trato de abordar siempre, ¿no?
Pero yo creo que el tema para nosotros fue que, bueno, yo vengo, mi origen es en el, digamos, como investigador, es en el laboratorio de arqueología que fundó en el departamento de prehistoria con el profesor Lorenzo y Ticul Álvarez. No trabajé con ellos directamente, pero yo soy de las generaciones posteriores, también tocó trabajar con el profesor Oscar Polaco. Y, y ahí comenzaron todas estas, o sea, siempre se trataba de analizar los animales en los contextos arqueológicos y demás, en los contextos prehistóricos, pero a partir de aquí, bueno, pues nos comenzamos a preguntar qué era lo que pasaba con la domesticación, porque en general en los viejos textos siempre se hablaba de que la domesticación, solo aquí en Mesoamérica siempre se decía, los únicos animales domésticos son el perro y el guajolote, ¿no? Y para de contar y ya, ¿no? Pero en los análisis te mostraba otras cosas, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a trabajar, incluso, por ejemplo, a mí me tocó hacer un trabajo sobre aves, que es un libro que realmente existe, y las aves en la historia natural novohispana, eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, en aves, solamente en aves había cerca de 40 aves que se consideraban domésticas, entre aquellas que eran apreciadas por su canto, porque eran apreciadas por en fin, entonces, bueno, por la alimentación. En alimentación hay más de 100 aves que se conocen que se utilizaban como recurso alimentario. Entonces, todo esto comenzó a configurar y, bueno, comenzamos a explorar y, bueno, se dieron toda una serie de discusiones alrededor de esto, sobre todo con otros arqueólogos latinoamericanos y arqueólogos europeos. Y entonces, bueno, comenzamos a entender, pues, más claramente qué era lo que significaba el proceso de domesticación. Entonces, en suma, la domesticación es un proceso que tiene como muchas etapas, o sea, no es solamente la vaca y el perro, sino es un proceso complejo que abarca tres elementos que son centrales. Uno es el manejo del territorio, otro es el manejo de la alimentación y el último es el manejo de la reproducción. Los animales plenamente domésticos, que son los que conocemos actualmente, la vaca, el perro, el caballo, etcétera, son animales a los cuales se le controla la reproducción y puedes producir linajes específicos, donde explotas ciertas características que te interesan, por ejemplo, el guajolote, que se conoce como el de doble pechuga, que se utiliza en las fiestas en Estados Unidos, porque aquí en México es poco utilizado ese recurso, y lo conocemos más a través de los supers, ¿no? Sí, de hecho, solamente. Exacto. Entonces, digamos, esa es una creación justamente a partir de que se controla la reproducción de este organismo. Pero aquí, por ejemplo, en América, y esto es algo que los etnógrafos y los antropólogos ven claramente, es la gente aquí mantiene a los animales cerca de sus casas, pero no, y los guarda y todo, pero de hecho los dejan libres en la calle, bueno, en los prados, en los predios, etcétera, y hasta los reconocen, ese es el de Doña Chonita, ese es el de don José, pero no los tienen atrapados en en espacios confinados, ¿no? Entonces eso hace muy interesante el proceso de domesticación en Mesoamérica. Y todo eso lo venimos descubriendo junto con otros colegas, con antropólogos, porque eso se convirtió en un tema interdisciplinario. Claro. Entonces hoy, este tipo de aspectos, por ejemplo, utilizamos recursos históricos, utilizamos las fuentes históricas, utilizamos la anatomía comparada, utilizamos la genética, utilizamos, o sea, hacemos genética, arqueogenética y hacemos genética moderna. Utilizamos, bueno, ya técnicas a través, por ejemplo, de isótopos estables como el carbono, hidrógeno, el carbono, nitrógeno y oxígeno. Nosotros podemos determinar, por ejemplo, estrategias alimentarias que les aplicaban a estos organismos, ¿no? Entonces, se ha vuelto un tema muy interesante que nos ha permitido develar que efectivamente entonces el mundo de la domesticación en América era mucho más amplio de lo que se había configurado en estas viejas tesis que se habían planteado por parte de los arqueólogos y los historiadores hace 50 años. Sí, y fíjate que, por ejemplo, ahorita que nos dices de las 100 aves, también se nos había enseñado, pues quizá un poco por simplificar,
y hablo de cuando estábamos en la secundaria o en la prepa hace medio siglo, se nos había enseñado que no era un proceso, sino que de repente había una domesticación. O sea, de repente tuviste maíz, tuviste frijol, Ujú. tuviste guajolotes y sí. Y en cambio, por ejemplo, estos 100 años, digo, estas 100 aves, estás hablando de un proceso que seguramente duró muchísimo tiempo, y que hay que partir de tus 100 aves, digamos, a lo mejor al momento del contacto, con los españoles, para atrás. Exacto. ¿Cuántos siglos debieron haber pasado y cuántas pruebas y cuántas, errores? Y además, a lo mejor, para efectos muy, muy concretos, estoy pensando plumas, este, ¿cuánto tiempo dura un proceso de este tipo en flecha de tiempo, Eduardo? Varía mucho, ¿eh? Porque es que la adaptación de los organismos es muy interesante. Por ejemplo, Sí. yo creo que la adaptación de los perros, porque la adaptación de los perros fue en Europa, en Eurasia, además fue en distintos puntos. Eso es lo más interesante, es que hay como confluencias, no fue un solo punto de origen, sino fueron, Ujú. o sea, hemos visto que ahora son distintos puntos de origen. Por ejemplo, la geogenética nos ha permitido develar en el perro, por lo menos se ubican 4 puntos de origen en Eurasia, que es donde los lobos se van acercando a las poblaciones y son alimentados, son tratados, y entonces se incorporan rápidamente, porque además ahí hay un tema del comportamiento que reconocen a los humanos como los machos alfa. Entonces ese tipo que ahí entra otra disciplina que es la etología, por ejemplo, ¿no? Entonces Ujú. nos permite comprender este tipo de fenómenos, ¿no? Pero hay otros organismos que han tardado miles de años y, por ejemplo, no han podido domesticarse plenamente. O sea, hay muchos organismos que incluso, ese es un tema que se descubre con los zoológicos, ¿no? Ujú, Que, ujú. que los confinan y entonces resulta que pues, los animales ya no se reproducen, entonces los tienen que obligar a reproducirse o ahora con métodos artificiales los pueden. Entonces varía mucho a partir de la especie. Pero por ejemplo, en el caso de América es muy interesante porque o sea, esa es una hipótesis que me parece que es bastante plausible, es el hecho de que cuando pasan las poblaciones de Asia hacia América, traen ya una serie de conocimientos previos donde ya habían comenzado a domesticar arroz, o sea, toda una serie de cereales en la parte asiática, y esos conocimientos obviamente que están siendo transferidos. Entonces ya traen el conocimiento del fuego, ya traen conocimiento, ya traen Sí, los perros, ya sí. traen, entonces vienen haciendo cacería de ciertos organismos, y de repente se encuentran en un territorio que, este, totalmente novedoso, y eso es lo que hace América un sitio que, bueno, en varios escritos lo decimos, es un sitio privilegiado. Somos el último continente ser habitado del planeta y donde actualmente tenemos una de las mayores megadiversidades biológicas y tenemos la mayor diversidad cultural. Entonces eso hace un escenario que pues hoy lo vemos. O sea, vas a Brasil, vas a Centroamérica, vas a cualquier rincón de México, o sea, te encuentras una explosión de biodiversidad, de cultura, de patrones, y eso, bueno, pues ahora, por ejemplo, hemos aplicado conceptos que son relativamente recientes, como es el concepto de la biculturalidad, que nos ha permitido comprender estas interacciones de mejor manera, porque entonces ya a partir de elementos de memoria, a partir de bueno, todo lo que implica el aprovechamiento de la naturaleza por parte de las poblaciones humanas y que tiene significados culturales, Ujú, y que se expresan de diversas maneras, desde la forma en la que cocinas, desde la forma en la que mantienes a las especies, hasta cómo lo incorporas esto a tus imaginarios, ¿no? Entonces ahora podemos entender todos esos elementos como de manera mucho más global. De ujú, hecho, ujú. incluso, por ejemplo, el caso de la domesticación, eh, antes pensábamos, pues la domesticación de plantas, la domesticación de animales, pero en realidad ahora preferimos hablar de domesticación de paisajes. O sea, Okey. cómo se van transformando los paisajes, porque esto implica todo el elemento, ¿no? Y además porque esto nos permite incorporar algo que generalmente se nos había olvidado, que son los microorganismos. Ujú, Cómo los microorganismos comienzan a jugar también un papel relevante en estos aspectos. Entonces, el tema se ha vuelto, en ese sentido, mucho más complejo, pero más interesante porque nos aporta un montón de datos acerca
cómo la naturaleza se va transformando a partir de que los humanos, por ejemplo, se incorporan en este tipo de espacios, ¿no? Híjole, hay muchas preguntas y muchos temas de reflexión. A ver si puedo con todo lo que acabas de plantear, pero lo primero que me llega a la mente es el gran dinamismo de este mundo anterior a la historia, que va desde el que trajo al primer lobo o al primer perro lobo para acá y cómo lo va manteniendo y efectivamente va manejando su reproducción, hasta estos que dices tú que ya podían saber cómo se siembra el arroz y cómo se siembra algún otro tipo de cereal, que debió haber sido muchísimos siglos más tarde, pero que seguían entrando quizá por Exacto, el Bering, porque también una de las ideas que nos había quedado, quizá menos por culpa de los investigadores y más por culpa de los lectores, o sea, de nosotros, es de que pensábamos que son acontecimientos únicos e irrepetibles, es decir, de repente un flujo de gente entró por Bering y se acabó, se derritió el hielo del estrecho y entonces ya todo se desarrolló acá nuevo, cuando a lo mejor es muy posible que hubiera seguido habiendo oleadas que traían pequeños conocimientos distintos y que se iban a ir aplicando conforme iban yéndose al sur. Y uno de esos quedaba claro en algo que es muy árido y por eso no es común para una gente común y corriente como yo, que es el manejo de las herramientas. Es decir, había toda técnica lítica que se encuentra en el centro de Asia y que encuentras aquí hasta Brasil. exacto. Y esos indicios nos llevan a lo que tú estás diciendo, es esas herramientas sirvieron para cambiar paisaje y el paisaje son plantas y animales. No podían con todo, como no podemos con todo hoy. Todavía hay un proceso quizá de domesticación. En la casa tuya tenemos canarios. Sí, sí, Yo sí, sé sí, que les va a sonar un poco raro, pero y nos gustan de cierto color y que cantan de cierta manera, pero no están sueltos. Es decir, siguen siendo confinados porque siguen siendo animales semi domesticados. exacto, exacto. Son Sí, pues la dependientes de primera se va. nosotros, sí, pero por supuesto, y te chiflan un poco feo. Pero, ¿me entiendes? O sea, es un proceso que no ha acabado. Es que lo más interesante de todo esto es que justamente, o sea, es que antes se pensaba en eso, era, o sea, la historia era en estampas, ¿no? Era así Sí, como, estampas, exacto. este, entonces veías ahí los hombres ahí alrededor del fuego y bueno, pues ya se acabó, ¿no? No, no es cierto, o sea, yo creo que es una dinámica y lo que dices es cierto, o sea, pensemos, por ejemplo, eh, y nuevamente, o sea, de manera hipotética, estos humanos estas oleadas de humanos que ingresaron al territorio americano, pues como se diría, no estaban solos. O sea, cuál es la capacidad del humano? Es la capacidad de socialización. Entonces, aunque eran pequeñas bandas, yo creo que mantenían cierta, y bueno, eso lo hemos visto en la prehistoria europea, o sea, todos estos grupos tenían ciertas conexiones, no eran tan cercanas, pero de alguna manera todos se comunicaban o se encontraban y veían ciertas características comunes. Esa fue la relación que se mantuvo con los neandertales, por ejemplo, Sí, ¿no? claro. Pero, y entonces, por ejemplo, ahora cuando pasan para acá, pues seguramente el flujo de información siguió hacia América y Norteamérica, sobre todo la parte más septentrional, pero y después fue bajando y las poblaciones en la medida que iban ocupando el territorio americano, pues iban tejiendo redes de conocimiento y de adaptación. Eso me parece que es es lo que nos da un paisaje mucho más dinámico y nos permite comprender efectivamente cómo hay tradiciones que se continúan, por ejemplo, esta producción lítica, ¿no? Con modalidades y adaptaciones, porque entonces van tomando pues evidentemente los recursos que tienen en su medio y los van modificando y adaptando a lo que tienen, ¿no? Eh, y entonces ya pues, de ahí van surgiendo tradiciones. Entonces hoy tenemos una ruptura de todos estos elementos. La otra es la ruta costera, que esa es poco abordada, Sí, y que hoy, pero sabemos que existió y que se dio esa ruta costera. Entonces, que fue lo que facilitó la llegada hasta Chile y hasta claro.
Entonces, por eso tienes fechamientos de 15,000, 18,000 Muy temprano, sí. exactamente, en Chile y en Brasil. En Brasil, ¿sí? Claro, entonces dices, pues ¿cómo llegaron allá? Pues que estaban corriendo, traían motos, no, pues traían unas barquitas, ¿no? Que les permitió navegar por las costas, Costeando. Ujú. claro. Y eso hace, o sea, son las dos grandes rutas que tenemos hoy definidas, ¿no? Y fíjate que, además suena lógico. Lo que pasa es que de repente nos gana mucho la fantasía y las ganas de interpretar rápido, pero suena lógico. Siempre el mar fue un camino mucho más rápido, una vez que sabías cómo usarlo, mucho más rápido que caminar por tierra. Entonces, eso de estar pensando que estás siguiendo los flujos de los animales para cazarlos, pues bueno, probablemente hubiera necesitado el hombre 100,000 años más. En Exacto. cambio, si vas llegando y te vas adaptando a lo que hay, entiendes muchas otras cosas. Entre otras, una cosa que alguna vez estuvimos platicando en un programa como esto, también de Somos Nuestra Memoria, pero se trata de nuestra memoria más remota, que es el hecho de la mancha mongólica como una de las características y que se sabe que el origen de ese tipo de, pues, de gen se dio en Kazajistán. Es decir, a partir de ahí se fue haciendo. ¿Cuántos salieron de ahí? ¿Cómo salieron de ahí? Pues a lo mejor efectivamente primero empezaron con los mamuts, pero siguieron con seguridad mucho tiempo después porque ya sabían el camino y Ah, porque costearon. sí, 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 sí. El ser humano acaba siendo fascinante. Y en nuestra historia remota nos explica algo que nos acabas tú de decir, que es cómo fuimos poblando el mundo. Y si le tuviéramos que poner fechas, Eduardo, para el caso mexicano, ¿cuáles son las fechas más remotas no digo yo que del inicio de la domesticación, porque ya llegaron con algunas cosas domesticadas, pero de asentamientos en donde ya es muy claro que puedes empezar a transformar el paisaje, a manejar plantas, Claro. insectos, Pues, abejas? es muy Mm, interesante porque las fechas, o sea, por ejemplo, una de las grandes rupturas, que eso fue hace 15, 20 años, es el de la barrera de los 10,000, o sea, la ah, barrera Clovis, ¿no? Entonces, ujú. todo el mundo, no, es que los Clovis y los 10,000, y entonces los 10,000 para atrás y los 10,000 para adelante, A ver, antes que sigas, ese era el límite, ¿qué ¿no? O es sea, el Clovis? Dinos a la gente que no sabemos qué es el no, que, Clovis. o sea, es una cultura que surge en el suroeste de Estados Unidos, ¿no? Que tenía unas puntas de flecha muy características y que se están datando para alrededor de los 10,000 años antes del presente. Ajá, 10,000 Y años. entonces, esa era la fecha donde se decía, es que los humanos ingresaron a América alrededor de los 10,000, y entonces entre los 10,000 y 8,000 poblaron rápidamente todo el territorio. De hecho, había una teoría que también hablaba de la extinción y hablaba en términos así como esta oleada alemana, el Blitzkrieg, ¿no? Que entonces los humanos habían entrado y habían cazado todos los mamuts así, ¡pum!, ¿no? Entonces les habían dado en la torre. Y pues no, ahora vemos que tampoco están así, ¿no? Que digo, sí somos fieras, pero tampoco es para tanto. Entonces, y bueno, seguramente algunos los carroñábamos, otros sí los cazábamos, otros, en fin, tenemos estrategias de vida somos muy diversos a la hora de adaptarnos a los Sí. medios. Entonces, para empezar, bueno, entonces las fechas se fueron yendo para atrás. Hoy lo que sabemos es, por el estudio geológico, el estudio paleoambiental, sabemos que, por ejemplo, el último máximo glaciar, o que es periodo el último periodo de enfriamiento que tuvo el planeta, fue entre los 25,000 y los 18,000 años antes del presente. Eso Ujú, fue lo que facilitó la constitución del estrecho de Bering y lo que facilitó el tránsito terrestre, ujú, ¿no? ujú, Entonces, esas son las fechas, y de hecho esto coincide con los análisis arqueogenéticos en poblaciones humanas tempranas. ujú. Entonces, se han estudiado poblaciones de Asia bueno, toda esa zona de Bering, y sitios arqueológicos, y se les ha hecho estudios genéticos, y además con poblaciones recientes, y entonces se ha podido determinar que efectivamente más o menos fueron esas fechas donde estuvieron presentes, pero además fueron tres grandes oleadas las que hubo
en donde tres grandes intentos, ¿no? O sea, ahora parece que hay más, de hecho, pero en principio se hablaba así de Ujú. digamos, la hipótesis más consolidada es que se habla de estos tres grandes eventos de oleadas que tratan de De ingresar. migrantes. Ujú. Y esto se descubre por un haplotipo, o sea, un elemento genético que tenemos todos los pobladores americanos, ¿no? Entonces, todos los que ingresan tienen este haplotipo que es el que se distribuye en toda América, y entonces todos los americanos tenemos una constitución genética muy similar, Ujú, ¿no? ujú. Pero tenemos ese marcador genético que es este haplotipo, y entonces es lo que caracteriza a las poblaciones americanas. Y entonces a partir de aquí, pues es que se comienza a distribuir y es lo que nos permite entender este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues vemos que entonces se modifica totalmente el escenario, ¿no? O sea, y todo esto ha sido en los últimos 20 años. O sea, Ujú, ujú, ujú. y las poblaciones más antiguas, por ejemplo, lo mismo, tenemos ahorita por un estudio que se hizo en la Dirección de Antropología Física con el colega hoy que tuvimos que tenemos que extrañar, a José Concepción Jiménez, el famoso Concho. Ujú. eh, a partir de él se hicieron una serie de reestudios, por ejemplo, de los ejemplares del Peñón de los Baños, y descubrimos que es el tercer humano más antiguo, ¿Ah, sí? que sí, tiene 13.000 años más o menos antes del presente, en un estudio de radiocarbón. Y ahora, por ejemplo, exploraciones muy interesantes, por ejemplo, Guadalupe Sánchez y John Carpenter de Lina Sonora, por ejemplo, tienen un sitio que se llama El Fin del Mundo, que está Ujú. en la mitad de la nada, por eso lo llamaron así, y tienen también fechamientos muy antiguos, tienen tienen puntas clovis, tienen destazadero de proboscidios, O sea, en Oaxaca, de mamuts y de de mamuts y elefantes. gonfoterios, Ujú, ujú, mamuts y gonfoterios. ujú, Por ejemplo, tienen, y sobre todo de gonfoterios, son gonfoterios los que tienen ahí en Sonora, que son otro tipo de proboscideo, ujú, ujú. que existía, que era más tropical, estaba en el Pleistoceno tardío tuvimos tres tipos de proboscideos, que era el mamut, el gonfoterio El y el mazo. otro, el Ujú. mastodonte, son los tres grandes proboscideos que existieron en América y tenemos registro en México. Entonces, bueno, Guadalupe y su equipo encuentran esto. Tenemos otros sitios, por ejemplo, en Oaxaca, Marcus Winter tiene también ahí eh, un destazadero, tiene marcas de corte, etcétera. Ya. Entonces, la investigación prehistórica, bueno, y un caso muy interesante es el de las cuevas que había estudiado en Chiapas el ingeniero Joaquín García Bárcena, Así. este, la de Santa Marta, De grata memoria, don Joaquín. sí. Bueno, estas cuevas, ahora las está estudiando otro colega que es Guillermo Acosta, Mm. del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y él descubre, o sea, además de que pues, está toda la discusión del maíz, y bueno, sí, efectivamente el caso de Oaxaca, etcétera, pero, por ejemplo, uno de los sitios más tempranos con evidencias de cultivo de frutos, o sea, tipo huerto, es en las cuevas de Santa Marta. Fíjate. Y son como 11.000 años más o menos. Tiene los primeros, tiene una especie de teocinte. Y otro fechamiento que se da de teocinte más antiguo, el más antiguo se conoce de Guerrero, Ujú. por la zona de Iguala. Ya. Pero se conoce a través de polen, no se conoce Con la semillita. Ujú. por macrorestos, ¿sí? Sí, 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 ni la mazorquita. Ni mazorca, nada, sino es Ujú. por polen, se encuentra que es una especie de teocinte. Entonces, la hipótesis que actualmente existe es que el origen, el cultivo del maíz se origina en la zona neotropical. O sea, todos los cultivos se originan en la zona neotropical, que sería toda esta zona que es digamos, del Distrito Federal o de la Ciudad de México hacia el sur, ¿no? O sea, Ujú. el límite, de hecho, es Morelos, Distrito Federal, es el límite de las dos grandes regiones geográficas americanas. Ujú. Entonces, eh, esta zona neotropical que abarcaría desde Sonora hasta, y bueno, la parte de la costa del Golfo, el eje no volcánico sería como su límite
en el centro de México, y de ahí hacia Ujú. el sur, esa parte es lo que nosotros conocemos como la región tropical, y ahí sería el origen de Fíjate. de los primeros cultivos, por lo menos hasta ahorita, ¿no? O sea, las evidencias nos lo están mostrando así. Y ahí entra Oaxaca, Ujú. o sea, todas estas zonas entran, caen clavadas ahí en esa zona. Y por eso la otra parte que es como de pastizal, que es todo el altiplano mexicano, pues tiene otras características. Entonces Ya. ahí era más como el lugar donde habitaban estos los proboscideos, eh, eh, venados, etcétera. O sea, Sí, sí. pastadores. Caballos y etcétera, sí. Exactamente, O sea, exactamente. los que comían carne, digamos, y que seguramente carroñaban. Eso hay que quitarnos un poco de la cabeza, el Sí, que de que eran todos eran cazadores, cazadores. sí, que eran depredadores de no, eran oportunistas, somos, Sí, 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 sí. animales oportunistas. Pero fíjate que lo que me estás platicando me hace así la geografía de este inicio de la flecha del tiempo, porque todavía en tiempos de don José Luis Lorenzo, joven, en tiempos de McNish, etcétera, se hablaba de la cueva de la Perra en Tamaulipas y en Puebla, o sea, no, lo estás trasladando hacia el sur, donde además suena más lógico, porque finalmente lo que pasa en Tamaulipas, y eso era una de las cosas que platicábamos cuando éramos estudiantes de López Austin hace medio siglo, era que no había El plástico continuidad. interior. Sí, preplástico inferior, exacto. Muy bueno ese. Que no había continuidad. Todavía en Puebla, pero en el norte de repente tenías el inicio de, cuando menos las primeras huellas de que se había manejado el teocintle como ya a propósito, no como una parte de la variedad, sino ya a propósito, y de repente no había una continuidad. Las culturas nacían al sur. Exactamente, exactamente. Ese es uno de los temas ahí. Pero curiosamente, por ejemplo, toda esta región de Tamaulipas, Veracruz, el mismo Tabasco, etcétera, son parte de la región tropical. Ah, Entonces, ok, pero porque son estas dos partes costeras, ¿no? Del lado de la costa, y que confluyen por fuera pues, la parte sur de lo que sería el eje no volcánico. ya. Entonces, pero tendría cierta lógica, ¿no? O sea, entonces sí entra dentro de toda esta parte, y de hecho, por ejemplo, el surgimiento de los olmecas en toda esta parte de Veracruz y demás, bueno, toda esta zona todo Hasta lo que Guerrero. sería Ujú. claro. Entonces, ah, evidentemente que sí tiene, se va armando el rompecabezas, o sea, vas Sí. poniendo las piezas y tiene lógica, digamos, ¿no? Sí, pero y fíjate, lo único que cambia, pero creo que es muy importante, es que lo que habías descubierto ya no son focos de domesticación, sino son las marginales de domesticación. Y por otro lado, con las grandes extinciones, también empiezas a entender por qué se va recorriendo hacia el sur tropical. Ujú, ujú. Es decir, con las grandes extinciones, quizá la población tuvo que dispersarse más, porque una de las claves de los patrones civilizatorios, y eso te lo oí a ti un día platicando con Diego Prieto, es la posibilidad de concentración poblacional. O sea, un poco al revés de como nos lo había explicado hace 1000 años, antes del preplástico, cuando leíamos a Gordon Child, era que las concentraciones poblacionales se debían a la domesticación. Y aquí hay un poco cambio de patrón, es decir, tienes la domesticación como un efecto de la concentración poblacional. Exactamente. Cambia la mecánica, Sí, 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 pero es un totalmente. cambio importante. Sobre todo ahora que tenemos tanta prensa que habla de las extinciones que estamos creando, etcétera, pareciera que estamos creando un desierto y lo que estamos haciendo es cambiar el paisaje, quién sabe hacia dónde, pero lo hemos cambiado los últimos, cuando menos, como dices tú, rompiendo la frontera del Clovis, cuando menos a lo mejor 12, 15 mil años, ¿no? No, bueno, es que siempre, o sea, el humano es una de las especies transformadoras del paisaje, de manera, Siempre. Ujú. siempre ha sido, o sea, eso pasó desde África, pasó en Eurasia, en el norte de África, o sea, el lugar donde se para el humano lo transforma. Lo que pasa es que la naturaleza, por ejemplo, luego, en estas prácticas de cazadores-recolectores, de poblaciones nómadas,
Lo que pasa es que la naturaleza tiene esa capacidad de lo que se llama la resiliencia, de volverse a recrear a Ujú, como era el paisaje. Pero lo que estamos haciendo ahora es que nosotros estamos haciendo que la naturaleza pierda esa capacidad de resiliencia. Y ujú. entonces se transforma en algo ya en paisajes, por ejemplo, las grandes urbes cambian, o sea, ahora todo es plancha de cemento, ¿no? Y de asfalto, Sí, y cambias el clima, y entonces eso, por eso tenemos estos efectos climáticos. En el antropoceno tenemos ahora esto que se llama ahora el antropoceno, eh, que es el periodo actual. Estamos viendo esto, o sea, por eso es toda la preocupación por los cambios climáticos, por la desaparición de especies, etcétera. De hecho, por ejemplo, había una contabilidad por ahí que decía que había más vacas que, y perros que lobos, por ejemplo. O sea, ese era el el parámetro. Ujú. parámetro, ¿no? Se decía, no, pues es que ahora hay más perros que lobos silvestres en el mundo, ¿no? Y fíjate, con esto vamos a hacer ahorita un paréntesis para recordarle a nuestro público que estamos en una muy interesante entrevista con el doctor Eduardo Corona sobre la domesticación, pero la domesticación como el primer paso propiamente de la historia. No quiero decir de otra cosa, es decir, simplemente de la historia humana. Eh, ahorita llegamos a un punto en donde me haces recordar el la definición que hacía Plinio de lo que era el basilisco y la interpretación que le da Borges, porque, Plinio dice: "El basilisco es un ser que, todo lo va envenenando y lo va vive en el desierto de Etiopía". Y Borges dice: "No, bueno, si lo está envenenando, en realidad él es el creador del desierto, y eso es lo que somos nosotros, el antropocéntrico, ¿no? ¿Cómo me decías que es? El antropoceno, Antropoceno. el El antropoceno. antropoceno es, una creación de un nuevo tipo de desierto. Somos como basiliscos. Sí, 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 totalmente, sí. Ahora el tema, pero justamente es eso. Yo creo que, o sea, porque todo el mundo dice, bueno, entonces es que no hay futuro. No, yo creo que sí hay futuro, digo. El problema es que no sabemos, como el futuro no está escrito, pues no sabemos para dónde va a ir. ¿Para dónde va a jalar? Claro. Entonces, pero de que va a suceder. Y bueno, es que es algo muy interesante. Por ejemplo, esta pandemia, por ejemplo, por ponerlo en la situación actual, es que nuestra relación con los microorganismos es otro gran tema, ¿eh? Otro asunto. Sí, ahorita lo vamos a tratar. Sí, sí, sí. No, y de hecho, bueno, si quieres entramos de una vez, porque a eso iba. Por ejemplo, el tema o sea, los microorganismos siempre han existido con los humanos Ujú. y siempre han provocado o enfermedades, y antes se lo atribuíamos a los dioses, o antes se lo atribuían a, a alguien o a algo, o algo que no sabemos. Pero hoy, este es el mayor efecto que pudo haber tenido un microorganismo sobre la humanidad. O sea, ya ni siquiera sobre una población, sobre la humanidad completa, y es la más crítica que ha habido, o sea, ni la del SIDA, creo. No, no el SIDA, quizá la peste porque duró muchos siglos. Eh, Ujú. em, Y y el efecto que tiene ha sido devastador en diversos planos, ¿no? Y es un microorganismo, ¿no? Del que cual, no se ha podido domesticar. claro, pero es que además, por ejemplo, ¿por qué? Porque la hipótesis más clara que existió, o sea, digo, es esta de que, pues ¿por qué es el tiempo de las pandemias ahora? O sea, ¿por qué se han venido cada vez dando mayores interacciones? Porque estamos entrando con organismos, estamos entrando en contacto con organismos que antes no teníamos. Entonces, por Ujú. ejemplo, estos murciélagos que se comerciaban en Wuhan, ellos tenían el coronavirus desde hace siglos, pero el hecho de que se comiencen a comercializar y que entren en contacto con el ser humano, que es el que los lleva a los mercados, y que entren en contacto con otros organismos, o sea, eso fue lo que provocó todo esto. Y con seres humanos que probablemente eran externos a Wuhan y entonces no tienen la inmunidad para esto. Y pasa lo que sucedió en el siglo XVI con la Exacto. llegada de Hernán Cortés, porque uno piensa, "Ay, sí, la viruela mató a Cuitláhuac". No, mató a muchísima gente,
pero no, y entre los señores, al de Texcoco, a Machicatzin de, de Tlaxcala, al Calzonsi de aquí de Michoacán, o sea, fue terrible. El problema es que no les da a los españoles porque ellos traían esta humanidad, entonces, inmunidad, y entonces, claro, a los de Wuhan, pues tener en su menú al murciélago no pasaba nada, pero Ujú. se llegaba alguien de fuera y quería probar este platillo exótico y adiós, porque se sube un avión y entonces se volvió incontrolable. Claro, pero ya habían existido avisos. Entonces, por ejemplo, el Ujú. ébola Así, es por consumo de monos. así, Ujú. O sea, el ébola se origina en los monos, pero la gente de campo, los pueblos africanos, se lo comen. Y entonces, por comerse la carne y a la hora que lo están destazando, porque es más, ni siquiera es cuando lo consumen, es en el momento en que están destazando el organismo, generalmente pues tienes cortes en las manos, y entonces por ahí entra el microorganismo y es como comienza la infección porque es en la sangre. ya. Entonces, pero es esto porque o sea, antes, ¿quién construía casas cerca de las selvas? Pues Ujú. nadie, o sea, eso era, o sea, te concentrabas en las villas, las ciudades estaban lejos de todo esto, y bueno, pues ya cuando llegabas a la selva era, sí, algo que poco se usaba y demás, pero ahora, o sea, llegas a razas, ¿no? O sea, tumbas Claro. todos los árboles y comienzas a construir ahí, y esto ha pasado en Australia, esto ha pasado en África, eh, hay algunos casos que no están claramente documentados, por ejemplo, en Sudamérica ha habido algunos casos de zoonosis, que el problema es que en América es que no tenemos sistemas de salud muy más complejos para estudiar este tipo de cosas. Ujú. Incluso el caso de México es algo que no tenemos claro. Por ejemplo, el Zika es una zoonosis y no tenemos forma de estudiarlo, y bueno, ahora menos porque tampoco tenemos muchos recursos, ¿no? Entonces, Sí, porque el económicos. chiste es cómo documentarlo y para eso requieres recursos. Claro, claro. Entonces, ahí es donde están esos temas. Entonces, hoy en el antropoceno, uno de los grandes problemas de las interacciones humano-fauna son la zoonosis. Ya. Y fíjate, ahorita que estás diciendo de la geografía, cómo se extendió, la peste se sabe que, por ejemplo, no llegó más allá de los bosques de Alemania hacia el norte. Ujú. No pegó ahí. Y tampoco era común en los lugares donde había caballos, muchos caballos, porque pareciera que la pulga, que es el vehículo, no soporta el orín del caballo. Entonces, en ciertos lugares no se daba y en otros fue totalmente terrible y duró 4 siglos. Y no Claro, se entendió hasta digamos, hace unos 50 años. No se había entendido cuál era el- el- la transmisión de este patógeno, no se tenía idea de este mecanismo. Y el de ahora sí nos pone en un reto de si no se registra bien, todavía vamos a tener algunos problemas. claro, los rebotes pueden seguir ahí, digo, a pesar de que la vacuna hoy puede liberarse y o sea, podemos vacunar a todas las poblaciones, pero las variantes de repente, ahora pues digo, ¿cuántas variantes han surgido en 2 años, no? Sí, claro. Y bueno, como Un bien año, dices en tú, un los año. virus siempre han existido. Los Sí, virus siempre han estado. Están antes que nosotros. sí, 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 sí. Los microorganismos, o sea, es una cosa que, incluso, por ejemplo, el estudio de los microorganismos se modifica hace igual menos de 50 años. O sea, Ujú. es cuando comenzamos medio a entender de qué se trata todo esto, ¿no? Entonces, cuando antes nada más veías bacterias y virus, eso era lo Sí. que se enseñaban en la escuela, ¿no? Y entre las cosas que tú estudias, Eduardo, hay algo que a mí me gusta mucho la manera como se aborda, porque pareciera que estamos hablando de dos mundos y es el mismo. Porque siempre que hablamos de virus y bacterias estamos pensando cómo nos vamos a enfermar y de qué nos vamos a curar, pero tú haces un manejo más interesante de cómo se usa para producir alimentos, para la fermentación, para hay
microorganismos que están domesticados. O sea, no Exacto. solamente domesticas un caballo, puedes domesticar un microorganismo y tienes cerveza y tienes yogurt y tienes Queso, tienes todos los derivados de los lácteos se derivan a partir de la domesticación o sea, junto con la domesticación de la vaca, surge la domesticación de este grupo de microorganismos. Y en el caso, por ejemplo, de la milpa, o sea, los microorganismos son importantísimos. O sea, por ejemplo, Alejandro Casas, colega del Instituto de Investigaciones en la UNAM en Michoacán, Morelia, justo con el que escribí este capítulo sobre domesticación, él ha estudiado con más detalle este tipo de aspectos. O sea, ya la milpa, o sea, no solamente como maíz, frijol, calabaza, ¿no? O sea, que todo el mundo así como que, ya hasta lo repites como oración, como Sí, estampita, ¿no? Es así. sí, 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 sí. Pues no, nos encontramos con que no, o sea, además, o sea, tienes las abejas, tienes las maderas, o sea, la contabilidad que se ha hecho es que son más pueden ser entre 50 y 200 especies que son aprovechadas en la milpa. Es, es un complejo biológico, Es un universo, es un paisaje, o sea, es un paisaje, creamos un exactamente. paisaje que abarca de los microorganismos, que son los rizomas, que permiten la nitrogenación del suelo, permiten el intercambio de gases y facilitan que se vayan expandiendo y que se enriquezcan este tipo de suelos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con los elementos. Y luego tienes estos otros microorganismos que se pueden generar para bebidas, eso lo digo, o sea, como todo el mundo dice, sí, ¿dónde está el pulque? No, 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 o sea, también te sirvió para crear, como dices, lácteos, te sirvió para crear eh, el pan, no podemos entender, digo, en Europa, pues, no podemos entender la creación del pan por la levadura, ¿no? Entonces, y seguro en Mesoamérica es algo que nos ha faltado estudiar con más detalle, porque sí, digo, sabemos que se creaba pulque y demás, pero seguramente había más cosas por ahí, digo, así por ejemplo de la carne macerada seguramente se utilizaba y bueno, pero eso es algo que no hemos llegado como con más detalle a entender. Es uno de los puntos en la agenda pero sí es parte de los microorganismos, son parte fundamental de la comprensión, no solamente para las enfermedades, sino también para el bienestar del organismo, ¿no? Sí, Además, sí, para el desarrollo cultural, digamos, para claro, manejarlo claro. como lo manejas en este capítulo del libro que saldrá este 2021 sobre el México diverso. Ujú, ujú, sí, sí, sí. Y yo creo que es que además, por ejemplo, nuestra concepción también de lo que somos los humanos ha cambiado, porque hoy nosotros no podemos entendernos si no es porque somos transportadores de microorganismos. Nosotros mismos somos un universo de microorganismos. De hecho, Sí, ahora claro. se concibe así al humano como se le llama en términos técnicos el semaforonte, porque llevas a un montón de organismos así. Entonces, bueno, por ejemplo, de lo que se habla ahora es de que justamente los olores de la gente, Ujú, los, ujú, tu forma de digerir, depende de los microorganismos que tienes en tu tracto digestivo. claro. Entonces, pues, y entonces, pues antes los doctores te daban, no sé, pues la pastilla y todo, a todo mundo lo controlaron igual. Pues no, y ahí lo que hemos descubierto es que pues la medicina, pues como es aplicada general, o sea, a algunos les va bien y a otros les va mal. Pero esto tiene que ver con este tipo de elementos, ¿no? Entonces, pero hoy además como estamos globalizados, porque entonces ahora unos ya tienen genes, pero además microorganismos que vienen de otros lados, de África, de Europa, o sea, Ujú. o sea somos un gran caldo de cultivo que está haciendo cosas diferentes de lo que éramos hace 30 años, ¿no? Eduardo, ¿y podría manejarse como domesticación también el hecho de que empiezas a conocer muy bien al microorganismo de tal manera que lo aíslas y lo puedes sacar de tu cultura? Estoy pensando, por ejemplo, en la viruela, que tanto pesó en el proceso largo de conquista desde el siglo XVI hasta quizá al XVIII, Claro. y si no hasta el XIX. Pero cuando la viruela
es aislada. ¿Eso también se puede manejar como una domesticación? Eh, no, bueno, ya, porque a partir de eso generas la vacuna. Entonces sí es un control ahí del organismo. Ujú, La domesticación, y de hecho por ahí habían lanzado así la pregunta, eh, la domesticación es el manejo de un organismo ujú, que sea, ¿no? Y en este caso, incluso por eso el fuego se puede hablar de la domesticación, es un elemento de la naturaleza que el humano domina, ¿no? Y que lo ujú, atrae a su esfera, a su inmediata. Entonces, ya ese solo hecho es un elemento, pero esto puede implicar desde la variante que decía yo, que solo es eh, modular su territorio, hasta el de la reproducción. O sea, entonces configuras toda una línea ahí de diversos estadios que podría tener la ujú. domesticación, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, este microorganismo, el aprovecharlo de esta manera, puede ser una forma de uso y domesticación en la misma. Casi todo el mundo refiere a la domesticación cuando reproduces un Ujú, organismo, pero esa es la última etapa. Y de hecho, por ejemplo, mamíferos conocemos como 600, no, son más, son en todo el mundo, pero realmente domesticados en todo el mundo no son más de 40. ya. 60, Ah, 60 animales que se conocen domesticados, y de ahí tienes todas las variantes. Por ejemplo, entonces el perro pues, es el lobo transformado, y de ahí tienes un montón de razas, desde el chihuahueño hasta el gran danés, ¿no? sí, sí, Todos sí. son lo mismo. Entonces, que ese fue el gran descubrimiento de Darwin, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Y bueno, en el caso de la domesticación estábamos hablando de patógenos, pero es seguro que se manejó de alguna manera cultivos, por ejemplo, para la cerveza. Es decir, Sí, 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 lo que hablabas de la fermentación no hubiera sido posible que tuviera ese éxito si no se cultiva la manera de fermentar y usarla para la cerveza, que tengo entendido empezó en Egipto hace varios miles de años. Y he estado leyendo por razones de pura curiosidad sobre el COVID y el manejo de los genes para hacer las vacunas, por eso la vacuna salió tan rápido. ujú, ujú, ujú. De alguna manera, no exactamente domesticarlo, pero lo están manejando para hacer la vacuna que lo contrarresta. Y las diferentes vacunas y sus diferentes eficacias tiene que ver con el manejo de aquello que está enganchando en la proteína que permite que se vuelva tan peligroso para nosotros. Es la que se pega, bueno, la La que, que se pega la que exactamente. vive en el tracto respiratorio, la que hace contacto con las células del tracto respiratorio. Sí, Sí. sí, justamente, o sea, yo creo que, o sea, es que hoy el día el conocimiento de la genética es clave para todo. O sea, ya hoy no podemos hablar de nada en el mundo si no es a través de la genética. Había, bueno, un viejo adagio evolucionista que era que nada puede entenderse si no es a la luz de la evolución, que lo decía Ujú, ujú. Rubstansky. Pues yo creo que hoy reformulado tendría que ser, nada puede entenderse si no es a través de la evolución y de la genética. O sea, ese es un elemento, o sea, incluido la parte arqueológica. O sea, hoy los estudios de arqueogenética son lo que nos ha permitido comprender todo este tipo de cosas. O sea, cómo se maneja la levadura, cómo se modulaba, ¿no? O sea, efectivamente. Pero a lo que iba es, el otro elemento que me parece interesante es que lo que se descubre es que los organismos, por ejemplo, de los primates, los gorilas, consumían fruta fermentada Ujú. y con eso se ponían. Entonces, o sea, eso se descubrió en los estudios etológicos en África. Y entonces, después se descubre que hay varios organismos que sí buscan cómo, algunas hierbas o algunos elementos para, te ponen contento, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, bueno, sí, se emborrachan. después, claro, y después los egipcios, pues dicen, pues, ¿y nosotros por qué no? Digo, entonces, y ya de ahí, bueno, pues ya siguen los Tenían romanos, razón. y bueno, claro, y todas las culturas, o sea, todos los humanos descubrimos que eso era,
fundamental. Placentero. Sí, Y claro. placentero, porque eso otra vez nos liga a Freud y su relación con la cultura. Pero cuando Freud escribió, estaba hablando del principio de placer como una pulsión, y acá con lo que tú estás manejando es el manejo de esta pulsión, que puedes llevarla hacia allá y no es necesariamente humana. Ajá, exactamente. O surge, entonces, este origen animal que tenemos, ¿no? Y lo transformamos y entonces comenzamos a manejarlo y modulamos y entonces después descubrimos que las bacterias nos permiten darle sabor, nos permiten darle consistencia a la bebida, ¿no? Y entonces vas descubriendo los distintos, y ahí llegas hasta las sofisticaciones ahora de que si son pilsner y si son no sé qué, y bueno, los que hacen ahora cerveza artesanal, que son unas cosas ahí, Ujú. bien súper sofisticadas y que si le agregan canela y bueno, o sea, ya todas las variantes habidas y por haber, ¿no? O sea, pones en juego ahí sí ya la imaginación humana y eso se convierte en algo infinito. No, sí, y el mercado, ni modo. Vamos a tratar de irnos ahorita por un camino más del trabajo que se hace en nuestra institución sobre esta arqueogenética. Platícanos dónde lo trabajan y cuáles son ahorita las líneas de investigación para que la gente que está oyendo este programa entienda la, un poco la complejidad de un científico arqueólogo y luego la distancia que hay entre el Velasco que traes tú atrás y el trabajo que tú haces. Claro. Bueno, pues mira, yo creo que bueno, comenzaría señalando de que nosotros comenzamos a trabajar todo este tipo señalaba que en mi origen, en el laboratorio de arqueología, y con los trabajos que hemos hecho con Joaquín Arroyo, con Oscar Polaco, Feliz Aguilar, en fin, el equipo que ha estado trabajando ahí, eh, comenzamos a ver estos temas de domesticación, el manejo de los cazadores recolectores, o sea, eh, diversas preguntas que nos comenzamos a hacer y comenzamos a abordar diversos elementos. Entonces, yo entré en contacto con este tema la arqueogenética por la cuestión de la domesticación. Yo me dediqué más a revisar, justamente a partir del estudio que hice de aves, qué pasaba con la domesticación y tomé como caso el guajolote. Entonces, el guajolote como la especie propia, además, es una emblemática de las culturas mesoamericanas, y qué pasaba con la domesticación, porque todo el mundo decía, sí, 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 pues es doméstica, ¿no? Pero decía, sí, doméstica, ¿cómo? ¿No? Ujú, Porque, ujú. eh, por ejemplo, me tocó estudiar algunos contextos del Pleistoceno tardío, donde ya había esqueletos de guajolote, y veías las medidas y decías, pues son muy similares a los actuales, o sea, ¿dónde está el cambio, no? O sea, Sí. y a partir de eso, bueno, comenzamos a revisar. Después resultó que no, también por esas fechas. Esto estamos hablando de 2008, 2010, por ahí. Ujú, ujú. Eh, También surgió, por coincidencia, un trabajo en Estados Unidos que estuvo realizado por una arqueóloga, Camila Speller, que ella sí es especialista en arqueogenética, ella sí tiene montado un laboratorio. Aquí en el INA no tenemos un laboratorio para eso. Mm, Entonces, eh, hemos buscado alianzas con otra serie de investigadores. Entonces, Camila Speller ya trabajó los guajolotes del suroeste de Estados Unidos, ¿no? Encontró ujú, que era un centro de domesticación tardío, y entonces a ella le interesaba ver qué pasaba en Mesoamérica, y nos encontramos en algún evento, y entonces pues, hicimos match, y entonces comenzamos a trabajar conjuntamente. Entonces, metimos el proyecto al Consejo de Arqueología. Entonces, ella a través de su laboratorio, que en ese tiempo era la Universidad Simon Fraser en Vancouver, ujú. en Canadá, se hicieron los análisis, ella comenzó a elaborar ahí, y ya entonces comenzamos a desarrollar este proyecto. Se tuvo un primer análisis, y ahora ya tenemos un proyecto más grande, se han incorporado más colegas. Tenemos otra colega del norte de Estados Unidos, Erin Thornton. Tenemos a una colega francesa, Aurélie Manan, y varios equipos. Y además,
logramos ahorita ya incluso avanzar, ya tenemos una red de colegas, o sea, ya tenemos identificados sitios arqueológicos en Europa con restos de guajolote, o sea, que ya nos habla de la... O sea, ya estamos viendo cómo se ha transferido el guajolote desde Mesoamérica y cómo se ha ido abarcando en una especie mundial. Es una de las aves que terminó siendo reconocida mundialmente. Entonces hoy, por ejemplo, va uno al súper y dice, no quiero comida sana y pides jamón de pavo, ¿no? Entonces, pues resulta que es el guajolote común y corriente que salió de Mesoamérica, ¿no? Sí, claro. Entonces, y a partir de este tipo de estudios, pues nosotros ahorita tenemos un proyecto financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y estamos trabajando en esto para seguir dilucidando o sea, tanto cómo se manejó aquí en América, cómo comenzó el proceso de domesticación. Todavía no sabemos bien cómo comenzó el proceso de domesticación, de manejo del guajolote. Estamos justamente en esa parte ahorita. Y la idea es ver cómo se distribuyó a nivel mundial y los diversos momentos que tiene. Sí, Y claro, sus curiosamente, por ejemplo, bifurcaciones. claro, claro, ¿no? Porque es que además es una especie que ahora esa es una de las últimas etapas de la investigación que hemos desarrollado, es una especie que se sigue expandiendo geográficamente. Hoy ya está en África y en Asia, o sea, y la gente lo cultiva en sus casas, como se cultiva en México, o sea, igual, exactamente. Entonces, la persistencia, ese es un elemento asombroso, la persistencia de cómo se cría el guajolote en las casas es exactamente igual a como se hacía en Mesoamérica. Y bueno, y las bifurcaciones, ahorita que estabas hablando del guajolote en el suroeste, que es muy posible que haya sido Estados Unidos. sí, en Estados Unidos, sí, en el suroeste norteamericano, eh, el guajolote domesticado, probablemente antes de la llegada de los españoles y la bifurcación que sería cuando los ingleses peregrinos empiezan a domesticar el guajolote del otro lado de la costa y que es el que te va a dar el de doble pechuga de ahora. Es decir, estamos teniendo una evolución paralela del mismo animal, por razones primero rituales y después del comercio, que son de dos líneas culturales distintas. Entonces tienes, de la misma domesticación, tienes dos formas. Exactamente, exactamente. Es un proceso súper interesante. O sea, lo hemos venido descubriendo ahora con todo este equipo. Estamos preparando un trabajo muy amplio, de hecho ya con toda esta visión mundial del guajolote. Esperamos concluirlo. Ya estamos ya casi un año trabajando en el tema, juntando todas estas evidencias de cómo se dispersó en Europa, porque además se dispersa a través de las casas reales, o sea, es una comida que como era aquí, que también era aquí en Mesoamérica, era una comida que solo se utilizaba entre las clases dirigentes, no era una comida popular, o por lo menos eso nos dicen las fuentes, ¿no? Y no hemos encontrado evidencias domésticas, de lugares... Masivas. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, era más usado como para tributos y este tipo de cosas, ¿no? Y luego cómo se va dispersando por los españoles hacia Sudamérica, y la otra es hacia Asia, o sea, en el siglo XVI, o sea, en la ruta transpacífica. Entonces, con el galeón de Manila, resulta que el guajolote llegó hasta las Filipinas, ¿no? Y es una trayectoria que tiene, y entonces, bueno, ahorita estamos también buscando las evidencias. Ya tenemos, por ejemplo, una serie de muestras arqueogenéticas de Europa, ya tenemos muestras arqueogenéticas también de Estados Unidos, tenemos muestras, nos faltan todavía recoger más de México, pero en fin, ya tenemos de Sudamérica también, entonces vamos ahí juntando porque, insisto, o sea, esto es lo que nos va a dar una explicación de cómo se fue dando y cómo se fue transformando. Por ejemplo, las marcas genéticas, que son los haplotipos, que se encuentran en los guajolotes mesoamericanos, están en los guajolotes europeos. Por ejemplo, esa es la evidencia que se llevó desde aquí, desde Mesoamérica,
como para dicen los allá. jefes, para allá, ¿no? Y fíjate, te voy a decir algo, le estás explicando en primer lugar a un historiador, además de a toda la gente que está oyéndonos, y entonces yo empiezo a pensar cómo este mecanismo del guajolote, lo que están ustedes trabajando y sus bifurcaciones y el estudio de la genética del animalito que encuentras, el origen y cómo se va dispersando, pues lo mismo para el frijol y lo mismo para la Exactamente. calabaza y lo mismo para los distintos maíces, etcétera. Y entonces empiezas a entender también la complejidad de las culturas humanas. O Ah, sea, no es tan simple. O sea, siempre que hablas de, bueno, pues es que son campesinos, espérate, estamos hablando de un conocimiento, de una acumulación de conocimiento que nos lleva a pensar a la historia no solo como acontecimientos, sino en este otro flujo subterráneo que es el flujo cultural y de mentalidades, pero del conocimiento de la naturaleza para cambiar el paisaje. Independientemente de que no lo pienses desde el punto de vista científico, ellos ya habían cambiado el teocintle en maíz y en maíces, el claro. chile en chiles, de distintas maneras. Y eso nos habla de que el ser humano de veras es incalculable, como bien decía Cardosa y Aragón. Y entonces abres un horizonte de conocimiento solo con el estudio del guajolote, pero aplicado a las otras cosas y dices, híjole, No, es que justamente ese era digo, es que uno quisiera estudiar todo, pero o sea, pues, ahí sí tienes que comenzar a diseccionar y tratar de tomar un modelo que a nosotros nos parecía que era el más plausible, en este caso el guajolote. Y de hecho, yo creo que nunca pensamos en las dimensiones que tenía, digo, porque hemos ido hallando todo esto, o sea, eran rompecabezas que teníamos los datos, o sea, sabíamos que, bueno, cuando yo estudié en Europa, pues sí tenía datos de que efectivamente el guajolote, las recetas del siglo XVII, del siglo XVI, ya o sea, sabíamos de esta dispersión, pero con detalle no la conocíamos, hasta ahorita es que se está desarrollando ese estudio con más detalle, porque justamente nos propusimos estudiar una especie, ¿no? Y sí, resultó que es una especie transversal en todo el mundo, que además se incorpora porque yo creo que los orígenes de las tradiciones alimentarias mundiales se dan en el siglo XVI. Se dan sí, justamente en esa en este momento globalización. con todo este intercambio que, o sea, el proceso, una de las consecuencias del proceso de conquista, ¿no? Es esta transferencia de recursos entre América y Europa, y que transforma radicalmente la alimentación en Europa. O sea, hoy no puedes concebir la pizza sin tomate, ¿no? Sí, claro. Entonces, pero pues, el tomate es de origen americano, Bueno, ¿no? como el espagueti es de origen chino, o sea, se globalizó Exactamente. O todo. sea, Ujú. y, pero todo eso tiene que ver con esa situación. O sea, entonces los mercados se mundializan en ese momento y entonces o se globalizan, como se diría ahora, y entonces comienza todo este tráfico, este intercambio de especies y todo esto. Entonces ahora te encuentras maíces en Turquía, te encuentras los chiles en Asia, en la India, ¿no? Y además con variantes locales. En la China, pues ahora tienen ellos, yo creo que los chiles más picantes, o sea, con la mayor cantidad de capsaína en el mundo, ¿no? Entonces, Sí. Y fíjate, lo que es una ironía, pero ahorita que decías los maíces en Turquía, cuando menos hacia el siglo XVIII, el maíz en Italia se le conocía como el gran turco. exactamente. Sí. Bueno, Eh, el pavo, el Melagris gallo pavo, el nombre también tenía que ver con que venía de África, ¿no? Porque los ya, melagres es un ave africana. Entonces, de ahí, Linneo adopta el nombre y se lo pone en latín se lo pone al guajolote, ¿no? Entonces, sí. Pero pues, claro, eso también es culpa de los cronistas españoles, porque aquí le ponían la gallina de la tierra, entonces pues no se entendía exactamente, nada, sí. no tenía, eso no sirve. Sí, así. Pero fíjate que el estudio que estás haciendo, y así es como yo lo siento, sí, yo normalmente le pico la cresta a los demás, pero ahora tú me la picaste a mí, porque siento como
se hace un modelo de estudio a través de de los pavos y van creando una serie de modelos de estudio y de manejo de especies. Y entonces eso nos cambia también un concepto de historia, porque uno de los problemas para los historiadores en el manejo de que si hay leyes en la historia, etcétera, y entonces llegas, se pelean los historicistas que te dicen que los acontecimientos son únicos e irrepetibles y los otros te dicen, sí, pero bueno, los flujos sociales te manejan reglas. Quiten toda esa basura, porque las verdaderas reglas están en esto, en la voluntad o el accidente, en el cambio de los paisajes, pero te va creando, a través de los modelos que ustedes están haciendo, sí está creando leyes en estudio de la historia. Pero tenemos que acercarnos a los científicos duros como ustedes. Sí, sí, o sea, es que hoy el mundo interdisciplinario no lo puedes entender de otra manera. No, Entonces, pero también es un concepto un concepto de hacer las cosas y de pensar el pasado, claro, claro, Eduardo, claro, porque sí, sí. todavía hasta no hace mucho nosotros pensamos en la historiografía como una rama de la literatura. Ujú. La investigación, si tú quieres, puede ser muy profunda y disciplinar. Sí, sí, pero es una rama de la literatura y el mejor historiador es el que lo platica mejor y el que lo narra perfecto y el que tiene más alcances y es más complicado en el manejo de su lenguaje. Acá ustedes nos obligan a que manejemos muy bien las reglas tanto de los que sirven para producir como de los patógenos a través de modelos y entonces sí hay reglas en la historia que te van a dar flujos temporales, Ujú, cuánto ujú. tarda, cuáles son los ciclos para que pueda expandirse un tipo de maíz y cuántos maíces extintos hay, cuántos se usan en qué comidas. Por ejemplo, hace un ratito Gabriela nos decía, bueno, en la comida árabe hay chile, bueno, en la de Indonesia me consta y picosa. Sí, más picosa que la Muy peste. picosa, sí, 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 picosa, picosa. Este, en fin, creo que nos manejas un paisaje de la aproximación al pasado de una manera que no estamos tan acostumbrados los historiadores. Y eso me gusta mucho y te lo agradezco mucho. No, no, gracias, al contrario, por picarme la cresta para venir aquí, entonces, para poder entender bueno, para dialogar este tipo de cosas, ¿no? Porque también a nosotros nos hace falta también el diálogo con científicos como ustedes, ¿no? O sea, historiadores que tienen esta otra visión, y que también, bueno, hay una serie de aportaciones ahí muy, muy interesantes, ¿no? Y te decía yo que quería yo que hiciéramos ya la liga con el tigre dientes de sable que tienes detrás, para que viéramos también cómo fue cambiando el estudio de las especies ya extintas a los estudios que ustedes hacen. El tigre dientes de sable, y ahora sí me toca a mí picar de la cresta, ese que pintó, pintó, en realidad es una pintura chica, Velasco, si hubiera sido exactamente así, probablemente se hubiera muerto de hambre. Ahora, un científico como ustedes no pensaría que un tigre de dientes de sable tiene esta constitución. Y no hablo de las rayas, hablo de la mandíbula, la cantidad de dientes, la posibilidad de abrirla, para qué sirven esos colmillos tan grandes, etcétera. Eh, bueno, Velasco pintó esto probablemente hace unos 120 años, 130 años, Ujú, ujú, ujú. no mucho más que eso. Él murió hace 110, casi. Échale cuentas todo lo que ha caminado no, bueno, más de 110 años murió, pero todo lo que ha caminado la idea y la aproximación a eso que antes se llamaba prehistoria, así gigante. Sí, 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 sí. No, bueno, yo creo que el elemento, bueno, toda ciencia y sobre todo las concepciones científicas, digo, se van transformando, tienes elementos que son claves, que son, digamos, ahí sí son paradigmáticos en Ujú. el momento. La teoría evolutiva, por ejemplo, a pesar de, o sea, Darwin lo han dado por muerto 80,000 veces, pero sigue siendo el referente, ¿no? O sea, entonces, ahí sí, como decía Stephen Jay Gould, o sea, las tres teorías referentes de la ciencia son
bueno, la psicología para comprender al humano, la Darwin para entender la naturaleza, Ujú. y pues, se me fue la otra, pero bueno, ya eran tres hasta ahorita, y bueno, hoy podríamos agregar la física, Ujú, ¿no? ujú. Que también, o sea, hoy no podemos comprender esto si no ubicamos la teoría del Big Bang y la teoría de la relatividad, o sea, todo forma como una entidad única. Y evidentemente esto nos ha llevado también a comprender o sea, se ha transformado radicalmente nuestra comprensión de las especies. O sea, y cómo hemos comprendido ahora mejor el paradigma evolutivo. Yo creo que ese es Sí. un elemento muy interesante porque se agregó justamente el componente genético. Eso nos abrió toda una perspectiva. eh, y hoy podemos comprender o sea, de hecho estamos estudiando la biodiversidad, porque la biodiversidad es un concepto muy novedoso, prácticamente viene de fines del siglo XX. Ujú. Hoy los conceptos que estamos utilizando vienen de la segunda mitad del siglo XX. Ya. Entonces, nuestra comprensión de qué son los microorganismos, nuestra comprensión de la biodiversidad, ¿no? También, o sea, toda esta idea de que son desde los genes hasta los ecosistemas, ¿no? Y cómo se va dando toda esta interacción entre ellos. Entonces ya no estamos hablando de especies aisladas, sino estamos hablando de cómo, y además cómo se van transformando esas poblaciones, cómo se pueden ir modificando a lo largo del tiempo, y justamente cómo se van adaptando, ¿no? Ujú. Lo más interesante, por ejemplo, en el caso del tigre de dientes de sable, es que sí podemos, o sea, nos hemos encontrado, hay esqueletos completos, o sea, hay cientos de esqueletos en Rancho La Brea que nos Ujú. permiten entender cómo funcionaban. Entonces ahora sabemos cuál era la mecánica. Efectivamente, la mandíbula ahí está muy ancha y demás. Ahora sabemos que es mucho más grácil. Los colmillos son grandes, no son tan grandes, pero sí le permitía, entonces, los utilizaba Cortar. para cortar, ¿no? Y entonces, eh, rasgar Y a en presas. este parece que es para apuñalar. Sí, 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 Sí. sí, sí, no, bueno, y además así, bueno, casi que tienes que vivir con el hocico abierto todo el tiempo, ¿no? Entonces, pero no, sí, 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 pero sí, y la curvatura no era tan marcada como se da. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos estudios, hoy se utilizan modelos que tenemos rayos láser y todo esto, entonces podemos utilizar los métodos de morfometría geométrica. Ujú. Entonces hacen estudios tridimensionales, y haces una modulación a través del ordenador con una serie de programas y entonces, bueno, te permite puedes entender la variación porque además la especie se entendía como un modelo único, o sea, era como entender un coche, ¿no? Entonces Sí. decías, todo el modelo, o sea, toda una especie es como el modelo Ford, El Mustang. Forte. Ah, Sí, bueno. exacto, el modelo Mustang, Sí. 1985, ¿no? Y todos eran igualitos, ¿no? Pues no, no es cierto, ¿no? O sea, entonces tienes una variación entre unos son más chiquitos, unos son más grandes, otros, o sea, Ujú. tienen dentro de un cierto margen, tienen esa variabilidad que es lo que permite la sobrevivencia de los organismos y sus adaptaciones al medio ambiente. Entonces, todo esto ahora lo podemos comprender. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la parte de anatomía, el INAH tiene una de las colecciones osteológicas Ujú. de vertebrados más grande de México, ¿no? Entonces, creo que ahorita ya la UNAM nos anda ahí pegando, pero durante muchos años fuimos los únicos que teníamos o de los pocos instituciones que teníamos una colección de osteológicos, es decir, tenemos esqueletos completos por especie almacenados para estudiar lo que salía en los contextos arqueológicos. Ujú. Ujú. Y entonces, pero todo el mundo decía, bueno, los administradores decían, ¿y para qué quieren tanto ejemplar? O sea, ¿para qué pues con uno les basta, ¿no? O sea, ¿para qué quieren 10 perros? ¿Y para qué quieren 10 eh, ratones? En fin, pues, tenemos desde ratones hasta venados, ¿no? Y, o sea, todo lo que se podía lo teníamos. Y todo el mundo decía, pues con uno les bastan, ¿no? Y entonces les explicabas qué era la variabilidad, ¿no? Decías, no, pues que necesitamos conocer la variación por edades, necesitamos conocer la variación geográfica, necesitamos conocer la variación. Y entonces los administradores decían, bueno, ya hagan lo que quieran. O sea, Ujú. llegaba el momento que eso les parecía absolutamente incomprensible porque ellos pensaban en el modelo Mustang
1985. Clásicos, todos son clásicos. Exactamente, ¿no? Entonces decían, Oye, Eduardo, ¿y cómo es un laboratorio de arqueogenética? ¿En qué consiste? Yo no me imagino el espacio en donde tú trabajas. Me imagino el espacio cuando estás de arqueólogo y el campo, pero ¿cómo trabajan? ¿Cómo es un laboratorio así? ¿Y por qué Lina no tiene uno? bueno, a ver, bueno, tenemos uno de arqueozoología, Ujú, el departamento de prehistoria, fundado por José Luis Lorenzo, fue uno de los primeros, de las primeras unidades en América Latina. O sea, el INA fue una de las primeras instituciones en América Latina en tener un lugar para estudiar los procesos ambientales desde la arqueología. Entonces teníamos arqueobotánica, arqueozoología, eh, el laboratorio de fechamiento de radiocarbono, que todavía existe y es uno de los mejores, el de suelos, el de geología. Entonces, esa unidad es muy interesante, lo que era el Departamento de Prehistoria, hoy es la Subdirección de Laboratorios de Apoyo Académico. Y les decía, pues es una de las colecciones más importantes que tienen. En botánica también es una de las colecciones más grandes que existe de referencia, porque tienen semillas, tienen polen, tienen, o sea, lo que tiene el INA ahí es muy interesante porque es poco conocido, pero es muy útil para este tipo de cosas. O sea, la forma en la que se identifican los ejemplares, fundamental es a partir del conocimiento anatómico. ujú. Entonces, ese es un primer elemento. Entonces, esa es digamos, la parte clave, ¿no? Y luego ya viene ahora la parte genética, que pues no la tenemos porque realmente es un proceso relativamente caro, Ujú, muy complejo. Se busca que sean elementos o sea, eh, que sean muy pulcros, que sean prácticamente que no tengan patógenos, que tengan aislamiento. Entonces y los kits o sea, aunque digamos, hay como kits de trabajo, o sea, ya hay ujú, como ujú, soluciones, o sea, ya metes, se utilizan cantidades muy mínimas de huesos, se utilizan, de hecho, microgramos, ujú. pero digamos, la parte técnica no es muy compleja, pero el problema más bien es la interpretación. Entonces ahí, bueno, pues entra, por ejemplo, la gente que estudia genómica, son muy pocos en México. En México ahora ha tenido como un cierto pulso de ampliación. La UNAM tiene dos lugares donde estudia genómica y genómica antigua. De hecho, ellos acaban de poner un laboratorio de paleogenómica, de paleogenómica humana, que está en Juriquilla, en Querétaro, que también trabajamos con ellos, que es de factura muy reciente. Entonces, estos estudios se han venido consolidando poco a poco en México. O sea, yo espero que en un determinado momento, o sea, existan las condiciones para que dentro del instituto puedan desarrollarse también, o sea, este tipo de trabajos, porque me parece que es fundamental. O sea, hoy en los estudios arqueométricos, los estudios de arqueogenética, de isótopos estables, etcétera, son centrales. O sea, no puedes entender toda esta dinámica que hemos venido platicando a partir de estudios solamente de la cerámica o del hueso, sino hoy tienes que buscar más datos. Pues, Sí, claro, el concepto de historia que estamos hablando acá. eh, Ya no irnos solamente con la flecha del tiempo, sino con el tiempo profundo para regresar a Stephen Jay Gould. Pero además para otras cosas, Eduardo, yo pienso que este tipo de laboratorios serían muy útiles para el trabajo de conservación de patrimonio. Estoy pensando en papel, estoy pensando en otro tipo de cosas que está bajo nuestro resguardo y que creo que para allá va el futuro del INA. Es decir, no lo tenemos ahorita, pero lo vamos a tener. sí, sí, sí. Es inevitable. Yo creo que para allá vamos. No, imagínense, por ejemplo, el estudio de papel, o sea, decir de qué árboles, o sea, podemos ver de qué árboles viene el papel que se utiliza. De hecho, por ejemplo, ya hubo intentos ahí de estudiar en algunos de los códices, o sea, en las pieles las cuales están Sí. escritos, de identificar las pieles que si eran de venado, se sabe que son de venado, pero ahora incluso con algunos estudios químico-moleculares, podríamos saber incluso si son de la región o son de otro lado. Ajá. En fin, o sea, se abre el campo de una manera, o sea, son otras puertas, ¿no? O sea, para entender.
Las plumas, el trabajo que estaban haciendo Laura Filló y María Olvido Moreno con las plumas, con gente de la UNAM y Sí, gente del INA, etcétera, acaba siendo, no solo fascinante, pero no entenderías el imperio de Maximiliano en su complejidad administrativa si no entiendes de dónde vienen esas plumas y cuántas plumas le puedes quitar a un pájaro en un momento dado. O sea, exactamente. y entonces nos cambia la idea de historia, nos la cambia toda. Sí, 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 totalmente. Por ejemplo, el caso de los tributos, el otro día platicábamos, no me acuerdo, las tantas pláticas que teníamos. Entonces, por ejemplo, cómo afectaba esta petición de tributos por ejemplo, de los mexicas, por ejemplo, ¿no? Que entonces pedían atos de plumas, o sea, Sí, y decías, bueno, pues seguramente pobres quetzales, o sea, seguramente varios murieron en el intento porque, bueno, pues de arrancar, porque tienes que arrancarle las plumas, o sea, no los mataban, pero seguramente después de ese proceso, pues se varios no la lastima. libraban, ¿no? Sí, Entonces, claro. y ahora sabemos incluso, por ejemplo, que el uso de la naturaleza por parte de algunas culturas prehispánicas, bueno, sabemos que, por ejemplo, las selvas del área maya son de origen secundario porque se fueron agotando. Sabemos que, por ejemplo, el caso de Teotihuacán tuvo una crisis ambiental. Sabemos que en el caso de Xochicalco también hubo crisis ambiental. O sea, este tipo de elementos ahora se incorporan a los elementos de la explicación social, Ujú. ¿no? O sea, que seguramente todo esto provocó rebeliones, provocó que la gente se saliera de las ciudades, Dispersiones. dispersiones, exactamente. Que es una de las hipótesis que manejaba hace ya algunos años López Austin, como Exacto, el final del clásico en realidad es una dispersión y se van yendo con sus propias especialidades a distintos lados y entonces por eso tienes de repente a pochtecas en lugar o un dios que es posteca, pero es de los agricultores, porque es una dispersión de la gran tula que fue Teotihuacán. pero Y incluso, perdón, por ejemplo, hoy sabemos que justamente en el periodo de la transición clásico, epiclásico, ¿no? O sea, lo que es propiamente el epiclásico, también hubo una crisis ambiental, ajá, sí, una crisis climática. sí, sí, sí. Entonces, que eso seguramente agudizó muchos de los procesos que se dieron ahí, pero no lo hemos estudiado con más detalle porque nos faltan elementos, ¿no? Y fíjate que, y habría que ligarla hacia Sudamérica, porque en las mismas fechas también hubo abandonos de ciudades por allá. Es muy posible que hubiera una sequía en toda la costa pacífica, más o menos en las mismas fechas. Claro que Exacto. además para pueblos agricultores no necesitaba ser una sequía de muchos años. Con muy Ujú. poquitos años tenías para que se abandonaran las ciudades. Claro, claro. Sí, porque no tenías las reservas que puedes tener hoy en grandes ciudades, ¿no? Sí. Ujú. Pues ha sido padrísima esta entrevista, mi querido doctor Corona. ¿Por qué no nos regalas 3 o 4 títulos para la gente que no sabemos de este tema y que queremos acercarnos un poco, entender el lenguaje, entender de qué se trata y entender ese horizonte del que nos estás hablando? 3 o 4 títulos que sean accesibles para el público de este programa. Bueno, pues voy a aprovechar y voy a hacer el Hazte comercial. propaganda, sí, Sí, tú dale. voy a hacer el comercial. No, nosotros tenemos el suplemento, en el Centro Ina Morelos publicamos el suplemento cultural El Tlacuache, Así. que es ya vamos a cumplir el número 1000, vamos a llegar al número 1000. Tenemos casi 20 años de producción continua, no ha parado. Yo creo que es uno de los suplementos culturales más antiguos del INA. Buenas ideas comercial ahí. Pero está en la página del INA y ahí pueden, o sea, entran a la página del INA y en la parte inferior van a encontrar ahí suplemento cultural Tlacuache. Entran ahí, tienen 900, vamos ahorita en el número 957 y tienen todos los títulos del mundo que puedan abordar sobre esos temas que ahí escribo frecuentemente. Entonces ahí tengo el tema de la domesticación del fuego, tengo el tema el guajolote, tengo el tema de la nao de China, tengo, en fin, o sea, entonces, digamos, algo muy accesible. Y lo tratamos de escribir justamente
como elementos de divulgación. Entonces, hay aportaciones de arqueólogos, de antropólogos, o sea, el público va a encontrar ahí un elemento diverso. Y ya más, digamos, más académicos, uno sería el de las aves en la historia natural novohispana, que es un libro editado por el INAH, o sea, ya está viejito, pero todavía sigue vigente, Aguanta. Ajá. aguanta. Y está también en la mediateca, o sea, lo pueden descargar, o sea, está gratuito. Y el otro que me parece que podrían leer, que es muy interesante, sobre el tema de prehistoria, es un libro que hicimos Joaquín Arroyo y yo, editamos Joaquín Arroyo y yo, dedicado al ingeniero Joaquín García Bárcenas, Estudios de Prehistoria en México, un homenaje a Joaquín García Bárcenas, y en él vienen justamente estos, o sea, los sitios pues más recientes que se conocen, o sea, hay algunos más recientes ahora, pero en ese momento y siguen siendo vigentes. Entonces viene los sitios de Sonora, de Chiapas, de Baja California. Entonces es un vistazo a todos estos estudios de prehistoria que eran en ese momento la punta de lanza y que, bueno, actualmente todavía no hay quien lo supere, digamos, ¿no? O sea, Entonces sigue siendo punta de lanza, sí, sí, exactamente. sí, sí. Sí, ahora, bueno, por ejemplo, uno de los trabajos que todavía no, digamos, de los más recientes que se están haciendo, pues es el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles de Santa Lucía, que también estamos colaborando ahí con el equipo. Ahorita está toda la fase de salvamento, pero, digamos, hay toda la cantidad de mamuts que salieron, o sea, ahorita van ahí más de 400 hallazgos, ¿no? No, olvídate, ese es otro programa, pero ese hay que esperar a que salgan los arqueólogos de salvamento y que ustedes puedan empezar a interpretar. Porque hablar de 400 Ya estamos mamuts y, metidos ahí, sí, ya hay bueno, todo pues un equipo de trabajo de investigación trabajando, es un equipo interdisciplinario, pero sí, como dices, no, cada una de estas cosas que hablamos hoy, yo creo que cada una de ellas da para además seguir, aquí podemos estar toda la tarde sin sí, no, seguro, mayor problema, así que, seguro, seguro. más o menos, Pero esos son los que yo vas a veo. ver el hitazo que va a ser el asunto de la explicación de la gran cantidad de mamuts que se encontraron ahí. Porque además uno se imagina un evento catastrófico único y a lo mejor son muchos, estamos hablando de un ciclo, otra vez, de tiempo profundo, Exacto. y además a llegar a otra de las afirmaciones de Stephen Jay Gould, que decía que el destino de todas las especies es la extinción. Exactamente. Punto. Ujú. Sí, bueno, el Jay Gould siempre fue bueno, fíjate qué interesante, yo no sabía que eras fan de Stephen Jay Gould. Sí, 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 usé mucho sus trabajos sobre Steno y sobre el inicio de la geología, Ujú, porque a mí me tocó hacer alguna investigación sobre la literatura barroca como literatura eterna, así como te lo estoy ajá, diciendo. Y entonces, en lugar de irme a los poetas, yo lo que dije es, no, la literatura eterna es la de los científicos. A esa gente se le sigue leyendo. Y entonces empiezas a encontrar a Kepler y a Galileo y a estos, y hasta Steno y hasta Newton y hasta muchos, pues, muchos de estos escritores que buscando, leyendo las escrituras, buscando la explicación razonada del origen o de la creación, porque decía, Dios nos hizo inteligentes para algo y puso leyes y esas leyes son inamovibles. Y entonces Dios puede hacer lo que quiera, puede hacer un caballo de 5 patas, pero no va a ser un triángulo de 4 lados. de cuatro Hay años. reglas. Y entonces ahí empiezan estos, y entonces por eso empecé a acercarme a Stephen Jay Gould, porque él hace una historia de los científicos, hasta por supuesto todo el asunto de los evolucionistas y el racismo en la antropología física primaria, etcétera, etcétera. Sí, sí, me encantaba. Me encantaba. Nos dolió mucho cuando murió él, para nuestro público, él muere a principios del siglo XXI, si no estoy mal, en 2002. 2002, 2004, por ahí, sí. Sí, sí, sí. Ah, no, me parece más bien, sí.
después de que publica la obra esta monumental que era la de este, sobre la teoría evolutiva, ¿no? Sí, Que es la síntesis sobre la teoría evolutiva, que es del tamaño de un directorio telefónico, o sea, sí, ese era el sí, tamaño de la síntesis, ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. Aunque debo de confesar que yo lo leí siempre en castellano. sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Sí. Porque iba más rápido y entonces me daba tiempo de leer más cosas de él. Estaba bien traducido, en general, sí, ¿Cómo no? creo que ¿Cómo no? está bastante bien. Todavía pueden conseguir libros de él para quien quiera acercarse. Bueno, en las librerías de usado están todos los del Lumen, pero el Fondo de Cultura Económica publicó hace muy poco, eh, yo creo que este año o quizá el año pasado, publicó el de la Flecha del Tiempo. Y es Ah, lo una publicó. Ah, disertación, sí, 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 es una disertación que yo le conocía. Yo tuve, digamos, algún carteo cuando yo era director de estudios históricos en el 2000 con gente de sus ayudantes. Él ya estaba enfermo, ya no lo hacía las cosas personalmente porque nos interesaba meter a discusión en el año 2000 la idea del tiempo. Es decir, ujú. cómo si hacías el cambio del milenio, pero cómo lo veían otros que no fueran historiadores. Y ya no le dio tiempo, ya estaba él muy enfermo. Años después sale esto de la flecha del tiempo, que era una cosa que a él le preocupaba y por eso teníamos este contacto. Y lo sacó el Fondo de Cultura con gran fortuna para sus lectores. No hace mucho en un breviario, entonces es accesible. No es una lectura fácil, pero es fascinante. Eso sí. No, eso es fascinante, sí, sí, ya cuando habla de la creación del tiempo profundo, pero además cómo fue cambiando justamente es que yo creo que lo sintetizaste de una manera genial, porque cómo todos estos personajes, al tratar de descubrir el, si había divinidad o no, o sea, terminan descubriendo que, o sea, había un tiempo más atrás, ¿no? Entonces, toda esta idea de lo que es Antidiluviano. antidiluviano, Ujú. ¿no? Que de ahí viene todo esto, Sí. esa serie de términos, ¿no? Y, y cómo se van yendo cada vez más atrás, ¿no? Y entonces ya personajes como Georges Cuvier y otras que comienzan a decir, no, no, a ver, vamos yendo más atrás. Y bueno, ya que es el zoom de todos es George Lyell, ¿no? Que es Ujú. que era fue de los teachers de Darwin, pero los principios de geología de Lyell, o sea, son ya la idea que de ahí surge el término cuaternario, ¿no? Sí, Entonces, es uno de los personajes de este libro de La Flecha del Tiempo. ujú, ujú, sí, El tiempo profundo y la flecha del tiempo. Lyell es uno de los personajes que más trata. Este, no sabes qué gusto y qué rica plática, querido doctor Corona, sí, pero tenemos que igual. darle por terminado a con la promesa de que una vez que empiecen ustedes con el trabajo de los mamuts, vamos a hacer un programa especial y además probablemente mixto, es decir, hacerlo con gente de salvamento y un poco la sorpresa de lo que fueron encontrando, Sí, 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 porque nunca se con imaginaron Rubén eso. Manzanilla, que es el jefe Entonces, lo del, agarramos del salvamento. Sí, de sí, sí, ese claro, motín, amigo, sí, señor. claro que sí. Es Pues el jefe de ese qué motín. gustazo muchísimas gracias por la invitación, por esta plática tan intensa y agradable, y pues a la orden, o sea, estamos aquí para este y otros temas. Muchas gracias. Déjame dar ya por terminado el programa. A Adelante. nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación del doctor Eduardo Corona. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes al frente. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. Y debo decir que en la producción significa también preparar una pequeña guía, es decir, es el trabajo que hace Banibaldo tiene un gran mérito y nunca se lo he agradecido y se lo agradezco ahora. La producción y grabación de Banibaldo Morales, en la edición Rubén Martínez, en el apoyo Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Yo soy Salvador Rueda. Hasta la próxima.
Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.